como respuesta a las constantes transformaciones de la sociedad y a las exigencias crecientes que ésta requiere para interactuar con su cultura escrita, el concepto inicial de alfabetización como una noción de destreza elemental que consiste en decodificar grafemas aislados ha evolucionado hacia una noción más compleja y dinámica. Y es que alfabetizar es más que el punto de llegada, es la línea de partida hacia un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Alfabetizar es el inicio de un proceso de obtención de conocimientos que incluirá una amplitud de dominios ligados al desarrollo de competencias básicas que permitirán al ser humano ser, crecer y desarrollarse en contacto con su contexto. Alfabetizadas son las prácticas sociales y las relaciones, el conocimiento, la lengua y la cultura. El uso de una comunicación escrita es un medio para el desarrollo que permite a las personas tener acceso a nuevas oportunidades y a ser parte activa de la sociedad a la cual pertenecen. Por ello, y por mucho más, la alfabetización es considerada un derecho humano básico, un cimiento del ejercicio de todos los demás derechos y, en consecuencia, el mayor deber de las sociedades actuales. Y comenzamos ya un nuevo programa de educación. Hoy estamos en un nuevo destino y para reflexionar sobre un asunto importantísimo, como siempre relacionado con la educación. Te invito a que desde ya entres en las redes sociales allí y nos dejes tus comentarios y sugerencias acerca de este tema porque nos importa muchísimo saber tu opinión. Quédate con nosotros. Comenzamos entonces el programa de hoy. La expresión negativa del alfabetismo, el analfabetismo, también ha extendido su significado pasando a ser de la simple incapacidad para decodificar los signos necesarios para leer y escribir a integrar conceptos como calidad y equidad, esbozando a la educación como principal entidad alfabetizadora, no solo la meta final de erradicar el analfabetismo, sino la misión de involucrar a las personas en el aprendizaje a lo largo de la vida a través del acceso universal a la cultura escrita. En estos tiempos actuales, nosotros vivimos una crisis educacional mundial. A veces escuchamos estadísticas en las más diferentes partes del mundo y en algún lugar está un poquitito mejor, acá no tanto, pero es una crisis mundial de educación. Y la educación formal, que sería la educación que la escuela se propone, la educación adventista siempre va más allá, porque piensa en educación integral, con valores y principios. Pero ahora yo voy a hablar de educación en general, que visa, el blanco principal, es que el niño sepa leer y escribir bien. Todas las otras materias, las otras disciplinas, son muy importantes, pero el foco principal, el blanco principal de la educación normal es que el niño sepa escribir y leer bien. ¿Y qué significa cuando yo digo escribir y leer bien?
significa entender aquilo que lee y aquilo que escribe. Alfabetización va más allá de solo lectura, ¿sí? O sea, tiene que ver con todo lo que se va aprendiendo desde el primer grado y por eso el currículum está armado como está armado. Muchas veces los padres dicen, los contenidos se repiten todos los años. No es que se repiten, sino que se refuerzan y a veces se van profundizando también. Las reglas ortográficas para aprender a escribir correctamente y leer correctamente también, ¿sí? Cuando hay una coma, cuando hay una tilde, cuando hay un signo de pregunta, de interrogación, las entonaciones en la lengua son súper importantes, ¿sí? Como un medio de comunicación. Muchas veces pensamos que la alfabetización va solo el primer año de leer y escribir, pero no es así. A medida que van avanzando en la lengua, en la escrita, ¿sí? van profundizando los contenidos que va ayudando a esa alfabetización para que el niño que aprende termine siendo un adulto que habla, lee, entiende lo que lee y esa alfabetización va a cosechar su fruto, en definitiva, siendo un profesional que puede comunicarse correctamente. El mayor desafío de enseñar a leer y escribir es trabajar para que el alumno no tenga esto de forma mecánica, que él pueda usar la lectura y la escritura como una forma de comprensión del mundo y de expresión también de aquello que piensa, de su visión del mundo, de su visión del universo. Tenemos que seguir insistiendo que el chico pueda definir, pueda conceptualizar, pueda expresarse lo que leyó, qué más dice ese texto, qué dice entre líneas, que aprenda a buscar más allá de la información que está a simple vista. Porque si no, va a tomar un diario y no va a entender el mensaje político, el mensaje de una propaganda, no lo va a poder entender. No va a saber descifrar la realidad porque no sabe comprender, aunque conoce la A, la B y la C. Como una herramienta indispensable para adaptarse a las exigencias sociales, laborales y comunitarias del contexto, la alfabetización es vital para la inclusión, el potenciamiento y el mejoramiento de la calidad de vida de un ser que busca desarrollarse y crecer en contacto e interacción con su comunidad. El concepto de analfabetismo tiene dos facetas, dos maneras de ver. Hay gente que es analfabeta, que no sabe leer nada, no decodifica, no entiende las letras, no sabe escribir, no sabe ni su propio nombre o a veces solamente escribe su nombre. Pero esta es una clase de analfabeto. Pero hay una otra clase que también son analfabetos, llamados, conocidos por analfabetos funcionales, que es gente que repite las palabras, tiene algo para leer, hasta repite la palabra que está, o escribe la palabra, pero no sabe qué significa. Lee parte de un texto, lee, y cuando se pregunta, ¿qué entendiste? La persona dice, no entendí. O el niño dice, no entendí, no sé qué está aquí. Una persona puede saber leer, pero de forma mecánica, no comprender aquello que está leyendo, o tiene una baja comprensión de lo que está leyendo, y eso sería, de cierta forma, un analfabetismo funcional, donde puedes leer, pero no comprendes lo que lees. Lamentablemente, existe un gran número de personas con analfabetismo funcional. Aprendieron a leer mecánicamente, saben allí formar las sílabas y leen, pero no comprenden. Y ese es un gran desafío de la educación, formar realmente lectores que comprendan lo que están leyendo y que sepan hacer una relectura inclusive de aquello que están leyendo para que pueda, además de entender, también expresar su visión, su manera de pensar en el mundo.
Los usos de la alfabetización se han complejizado en todas las sociedades, pobres y ricas, del norte y del sur, desarrolladas y en desarrollo. Esta visión más amplia ha revelado que con más frecuencia de lo que se sospecha, los jóvenes y adultos carecen de las necesarias competencias que deberían haber sido obtenidas a través de la alfabetización. Los números de analfabetos ha decrecido en el mundo. En nuestro país siempre ha sido un país que se ha catalogado por tener bajo nivel de analfabetismo. Sí, hoy en los últimos tiempos ha habido mucha deserción escolar, lo que hace que haya muchas personas que hayan sido introducidos a la lectoescritura, escriben, leen, pero no va más que eso. O sea, no logran comprender un texto, o sea, vamos a la parte funcional. O sea, son analfabetos en realidad porque no pueden comunicarse 100% por abandono escolar, que eso es lo más triste. A pesar de que hay tantas políticas educativas que apoyan a la familia para que sus hijos estudien, que dan muchos incentivos hacia la familia, se ve mucho abandono por distintas circunstancias, ¿sí? Nivel económico, expectativas de vida, gente que abandona y termina siendo un analfabeto. La persona que aprende a leer y escribir tiene que mantenerse en este ejercicio de continuar leyendo y escribiendo, porque si después de aprender la decodificación, el aprender las primeras letras del alfabeto, a escribirlas y a leerlas, y no hace la práctica, se olvida y entra a otro grupo del analfabetismo funcional, ¿no? Y queda ahí quizá estático otra vez, o logra olvidar, ¿no? Lo poco que ha aprendido en la etapa de la alfabetización, y logra olvidar y se convierte en un analfabetismo funcional que para él o ella ya se hace más difícil de continuar, digamos, retomar otra vez el estudio. ¿De qué resulta saber hacer un dibujo de letras si no entiende el significado de estas letras? Alfabetizado es aquela persona o aquele niño que entende aquilo que lee, entende, analiza, compara, sabe lo que está escrito e consigue escrever também com significado. Simplesmente copiar, há muita gente que copia, pero tiene que entender. Então, vivimos uma crise em las mais diferentes partes do mundo, em todo o mundo se vive uma crise educacional, porque os governos de todo o mundo têm colocado muitas forças, muitos recursos em la educação, pero forzando a los niños a que estén en la escuela. Pero solo isso não resulta, porque estar en la escuela e não aprender a ler e escrever com significado quedam analfabetos funcionales. Então, é um grande desafio da educação mundial e principalmente na América do Sur. En la América del Sur, prácticamente toda, el desafío es más grande de eliminar los analfabetos funcionales para que la persona sea realmente alfabetizada en el sentido real de esta palabra, para que pueda percibir el brillo y la apertura de las puertas de la cultura e com esto poder ser uma pessoa melhor, com mais oportunidades de trabalho, com mais oportunidades de vida, para que seja uma pessoa mais feliz, mais útil, um verdadeiro cidadão. Una palabra importante y muy actual es la inclusión. Necesitamos incluir a todas las personas en este universo de las letras, permitiendo que puedan comprender y expresarse bien. Entonces es importante que la sociedad trabaje para la eliminación del analfabetismo y especialmente en una forma de analfabetismo disfrazado, que es el analfabetismo funcional.
Conocer el concepto de alfabetización, junto con la comprensión plena del fenómeno de analfabetismo, impactará también en el diseño y ejecución de los programas de educación. Y es que entender a la alfabetización como la puerta de entrada al aprendizaje permanente no solo modificará las metas y estrategias adoptadas, la formación de los educadores, los materiales y los programas de estudio, sino que además enfatizará en la forma de evaluar y dar seguimiento a dichas acciones. Yo creo que nuestra responsabilidad como docentes es grande, porque a veces sentimos que no logramos resultados con los chicos. Y tenemos que ponernos a pensar que el chico de hoy no es igual al chico de hace 10 años atrás, al de hace 20 años atrás. Este es otro chico con otra realidad y que el mundo le ofreció otra cosa. Pero yo tengo que enseñarle a que el mundo lo tiene que conocer a través de la lectura. Entonces, yo tengo que replantearme mi rol docente, hacerle gustar la lectura, hacerle comprender lo que lee, los códigos actuales, qué es un hipertexto, qué es esto, cómo él mismo puede estar usando la tecnología, pero que la tecnología le enseñe y que él pueda aprender con la tecnología. Que no sea simplemente alguien que repite y copia y pega cosas, sino que puede usar su cabeza, que pueda argumentar, que pueda opinar. Y eso es muy importante, porque cuando yo leo y de lo que leo puedo opinar, significa que comprendí. Y si yo puedo opinar, tengo pensamiento propio. Entonces, tengo algo que transmitir. Entonces, todo es una cadena y ese es mi rol docente. Muchas veces entramos a juzgar solamente el chico de hoy no sabe leer, el chico de hoy no sabe. No, paremos. Porque si yo soy en esa, nunca va a aprender el chico de hoy a leer y a comprender. La comprensión y la lectura es un hábito que se puede desarrollar. Yo creo que tal vez los profesores que son de los niños más pequeños pueden trabajar en asociación con los padres para comprar libros, sugerirle a los padres qué cosas pueden comprar para sus hijos. Yo creo que también esto va por estímulo en la casa. No pasa solamente por lo que leen en la escuela. El chico tiene que practicar la lectura en la casa también. Y un secreto es hacer que el niño guste de la lectura. Y para que el niño guste de la lectura también tiene que tener algo que le guste. Si yo sé que a mi hijo le gustan los autos, le compro una revista, le compro un libro, algo que tenga que ver para su nivel de autos. Entonces comenzará tal vez solo mirando los diseños, solo mirando los dibujos. Pero después en algún momento mamá puede acercarse al niño y decir, ¿y qué estás diciendo acá sobre este auto? ¿Pudiste leer? ¿Entendiste lo que estabas leyendo? Entonces, de alguna forma, no es solo la tarea de la profesora estimular la lectura, sino también de los padres. La motivación para alfabetizarse y mantener las competencias adquiridas está en estrecha relación con la calidad de los contextos alfabetizados. La convicción de que el aprendizaje se adquiere y se desarrolla en diferentes espacios, formales, no formales o informales, expone que la mayor motivación al aprendizaje no proviene únicamente de una disposición interna del alumno, sino que resultará del incentivo obtenido a través de su entorno, su comunidad y sobre todo su familia. Los padres pueden ayudar de muchas formas, pero especialmente deben cada día separar un tiempo para sentarse con sus hijos, saber cómo fue su día en la escuela, las actividades que hicieron, valorizar los avances que fueron producidos, conversar con los hijos sobre la importancia de la lectura, qué es lo que representa esto para el mundo, para la sociedad en que vivimos hoy, pero más que conversar, es mostrar a través del ejemplo la importancia de la lectura, porque si dices que leer es importante y haces todo el esfuerzo como madre o como padre para que tu hijo o hija sea bien alfabetizado, pero ellos nunca te ven leyendo, un día ellos te van a preguntar, espera, es importante pero mis padres nunca lo usan.
¿No hay una incoherencia allí? Entonces, a veces con tu ejemplo puedes ayudar mucho más que haciendo todo un discurso, un sermón sobre el beneficio de la lectura, de la escritura o de la alfabetización. El niño observa, mamá lee, no lee, le gusta leer, cuándo lee, en qué momento, disfruta de la lectura. Entonces, también pasa por el hábito que los adultos tenemos respecto de la lectura, para inculcar en los niños ese gusto, ese deseo. Hoy en día viene todo masticado. Hoy en día prendes la televisión y te dicen todo. Tu mente se relaja y solo entra la información. Cuando yo tengo que leer, mi mente es la que procesa la información. Entonces ya lleva un trabajo extra. Pero creo que en la casa se puede estimular muchísimo, incluso desde antes de aprender a leer. Se puede estimular el gusto por los libros. ¿Qué estoy haciendo como padre? ¿Qué le estoy dando a mi hijo? Porque muchas veces les doy computadora, pero ¿para qué usa el chico la computadora? ¿Solo para jugar? O sea, ¿qué herramienta le estoy dando? Yo creo que el padre tiene que hacer parte, muchas veces cambiar sus rutinas y hacer la lectura parte de la rutina familiar. Entonces, eso, que haya libros en casa. Si no hay dinero, no importa. Vayamos juntos a una biblioteca, nos inscribimos como familia, buscamos libros de acuerdo a los intereses. O sea, cambiemos las rutinas y hagamos la lectura parte de la vida de la familia. Es la alfabetización el cimiento fundamental de todos los aprendizajes. Por lo mismo, las competencias que las personas adquieran en los procesos de alfabetización deberán permitirles no solo moverse en su medio, sino además incorporar las herramientas necesarias para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. La sociedad actual necesita preocuparse mucho por la eliminación del analfabetismo, porque es un derecho de todos poder comprender aquello que leen, es un derecho de todos poder vivir bien, y la lectura proporciona eso. Se dice que si quieres conocer bien a alguien, necesitas conocer los libros que esta persona lee. Y la persona que lee mucho tiene condiciones de aprender más, tiene condiciones de comprender más cómo el mundo funciona y tiene condiciones de expresarse mejor también. Vas a vivir mejor en la medida en que tú conozcas el mundo. Y el mundo vas a conocer a través de todo este mundo escrito, ¿no? De todo lo que sale en el periódico, en las revistas, en todo eso, ¿no? Entonces, para mí la sociedad tiene que trabajar, digamos, en estos procesos de alfabetización. Ahora, la educación adventista con mayor razón, ¿no? Una verdadera educación, una verdadera alfabetización, ella tiene que estar basada también en valores y principios. Tiene que estar. Porque si la alfabetización, las letras y los números son claves, y eso tiene que estar basado en principios y valores. Y la pregunta, ¿en cuál principio? ¿En cuál valor? Por tanto, alfabetización es una palabra que tiene que estar junto con enseñanza de la Biblia, conocimiento de la Biblia. Porque las pautas para principios, valores y paradigmas están en la Biblia, en la persona de Jesucristo, en Dios. Entonces, toda esta base va a servir para dar un rumbo a la alfabetización, un rumbo bueno. A nosotros no nos importa solamente que sepan leer y escribir y entender aquilo que están leyendo y escribiendo. Nosotros vamos muy más adelante porque tenemos que enseñar a cómo utilizar la alfabetización. ¿Qué leer? ¿Cómo elegir el mejor?
Y cuando van a escribir, ¿de qué manera escribir bien? ¿De qué manera? ¿Cómo se hace? ¿Y con qué finalidad se escribe? ¿Para qué se escribe? Entonces la educación adventista se preocupa no solamente en enseñar a escribir y leer, pero también a elegir lo que se va a leer para la formación de buen carácter. Y también aplicar en la educación, en la enseñanza, una motivación correcta. Porque tan importante como los fines son los medios. Porque el proceso de educación, de formación del carácter, se hace con todo eso. No solamente con el blanco, se hace también con el proceso. Entonces, para nosotros todo es importante. No solamente para la finalidad de la enseñanza, pero también con todo el proceso. Entonces, para nosotros el blanco principal, aprender a leer y escribir, ¿para qué? Para ser útil a su semejante, para ser útil a sí mismo, para ser un excelente profesional. Entonces, el desafío y el principal preocupación de la educación adventista frente al tema de alfabetización es que la Biblia esté por detrás, esté junto en este proceso todo el tiempo, para que el niño no solamente aprenda a leer, escribir, interpretar bien, para que sepa qué hacer con esto y sepa elegir dónde va a poner todo su conocimiento, para escribir cosas lindas, para escribir cosas que pueda construir, ayudar, aconsejar, y para que pueda leer las mejores palabras y principalmente para que pueda leer la propia Biblia. Y luego de esta media hora de programa, de haber conversado sobre este tema tan importante relacionado con la educación, nosotros ya comenzamos a despedirnos, pero antes te quiero recordar nuestro correo electrónico para que nos escribas. Aparece allí abajo en tu pantalla, o también nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación. Recuerda que allí estará este programa y también los programas pasados de educación para que los vuelvas a ver o quizás, ¿por qué no?, compartirlo también con algún amigo que sepas que tiene este interés. Ahora sí, entonces nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Educación.